Nueva jornada de la quiniela, jornada número 70, jornada de fútbol internacional. Olimpiadas masculinas, femeninas, amistosos, 15 partidos que vamos a analizar en este vídeo para vuestras apuestas. Bueno, se viene una jornada bastante complicada en mi opinión porque al final es nuevamente un torneo corto, un torneo internacional, un torneo de selecciones, donde hay muchas sorpresas, donde además en este caso dependemos ya mucho de la motivación que tengan los equipos, ya que hay equipos que pueden rotar más o menos dependiendo de las opciones que tengan de clasificarse. Y el primer caso que nos ocupa es ya el primer partido de esta jornada, de esta ronda de la quiniela, que ya encontramos un caso de equipos sin nada en juego, como son la República Dominicana y Uzbekistán. Desde el primer momento, sí que es cierto que la República Dominicana, antes de comentaros, tiene ciertas opciones de clasificarse. Lo veis aquí en la clasificación, que depende de que Egipto pierda ante España y tiene que ganar y golear a Uzbekistán. No obstante, me parece bastante complicado, ya que desde el primer momento me ha parecido uno de los peores equipos del torneo, no solo en cuanto a preparación previa, a torneos internacionales y demás, sino también en cuanto a calidad. Así que al final me parece muy complicado que pueda ganar y golear Uzbekistán. Más aún teniendo en cuenta que Uzbekistán viene a hacer una muy buena Copa Asiática Sub-23, perdiendo la final ante Japón. Sí que es cierto que desde el primer momento las casas de apuestas no les dieron muchas opciones de clasificarse por las cuotas a ganador del torneo. Viene además de perder los dos partidos. Vemos aquí que perdió frente a España y perdió frente a Egipto. No obstante, creo que no lo han hecho nada mal, no lo han hecho tan mal como parecen las cuotas. La República Dominicana tuvo muchísima suerte en ese empate frente a Egipto, ya que mereció perder, incluso perder goleado. Así pues, creo que será un partido bastante complicado para la República Dominicana. Creo que Uzbekistán tiene más calidad, tiene mejor plantilla y puede al menos evitar la derrota. Como os decía, partido complicado porque no se juega nada ninguno de los dos, prácticamente, pero aún así creo que Uzbekistán tiene un poco más de opciones de ganar. El siguiente encuentro es entre España y Egipto, un encuentro donde ambos están prácticamente clasificados, es decir, podemos decir que no hay apenas nada en juego. Egipto es un equipo con muy buen pedigrí, es un equipo con experiencia, es un equipo que viene a hacer semifinales en la Copa Africana Sub-23, tiene potencial de llegar a las rondas finales, se ha clasificado, lo ha hecho. España se ha clasificado también ganando los dos partidos. Y aún así creo que es un partido bastante complicado para España. Podemos ver ciertas rotaciones para dejar lugar a jugadores, para dar descanso a los jugadores más importantes y dejar lugar a probar otras nuevas tácticas, otros nuevos jugadores, nuevas posiciones. Y Egipto, por su parte, vendrá motivado de intentar ganar o sacar un buen resultado frente a una de las selecciones más potentes del torneo. Si vemos cómo están las cuotas a ganador del torneo, vemos que España sigue siendo uno de los principales candidatos a ganarlo, junto con Francia, que son los anfitriones, mientras que Egipto está en la zona media, más o menos, según las cuotas de las casas de apuestas. Es decir, que es un partido bastante desigual, así pues creo que Egipto intentará rascar algo, creo que España puede rotar y puede pagar esa bajada de rendimiento con esas rotaciones, así pues creo que es un partido muy complicado, de difícil pronóstico, donde yo me quedo con el empate. El siguiente partido es entre Ucrania y Argentina. En este grupo, como veis aquí en la clasificación, está todo por decidir, están todos los equipos empatados a puntos. No obstante, creo que es clave saber aquí que el empate le vale a Argentina, porque al final tiene mejor diferencia de goles que Ucrania, y por mucho que hagan Marruecos o Irak, no les pueden adelantar los dos, solo uno de ellos. Así pues, creo que Argentina puede especular en cierto sentido con el empate. A Ucrania no le vale otra cosa más que la victoria. Sí que es cierto que Ucrania tuvo muy mala suerte frente a Irak, merecieron al menos empatar, pero por otro lado tuvieron mucha suerte frente a Marruecos, ya que les ganaron por 2-1 y merecieron incluso perder el encuentro. Así pues, creo que Argentina es ligeramente favorito, no lo tendrá nada fácil. Yo les veía desde el principio favoritos para ganar el grupo. Tuvieron esa injusta derrota frente a Marruecos en la primera jornada, con esa polémica por el VAR, por el partido suspendido y demás. No obstante, en la siguiente jornada se repusieron, ganaron a Irak, como lo vemos aquí, con un 3-1, con bastante solidez. Así pues, creo que Argentina es favorito en este partido, pero creo que el hecho de que les valga el empate les puede hacer especular en cierto sentido. Así pues, yo creo que lo más interesante es aquí apostar por la victoria de Argentina, cubriendo ese posible empate que les valga para clasificar. Y el siguiente encuentro ya entramos en el mismo grupo entre Marruecos e Irak. Nuevamente, ambos se la juegan, nuevamente ambos tienen que ganar. Aquí a ninguno de los dos les vale el empate. Quizás a Marruecos, si Ucrania no gana a Argentina, si Ucrania pierde contra Argentina, pero aún así creo que será un partido bastante igualado, bastante complicado, de difícil pronóstico. Marruecos viene de una derrota muy injusta frente a Ucrania, pero una victoria bastante afortunada frente a Argentina. Tiene algunos jugadores que brillaron en el Mundial de 2022, que vienen de hacer ese torneo internacional, es decir, tiene bastante experiencia. Creo que es un equipo que es superior a Irak, que Irak al final es un equipo muy competitivo, difícil de batir, que impresionó en la Copa Asiática Sub-23, llegando a semifinales, pero creo que es un equipo al final inferior a otras selecciones como puede ser la de Marruecos, que como os decía viene a hacer un buen Mundial en el año 2022, viene con una buena generación de jugadores
Y aún así, además, creo que Irak tuvo mucha suerte contra Ucrania, que merecieron perder en ese partido que ganaron en la primera jornada. Así pues, creo que Marruecos es favorito a ganar este partido, a clasificarse y a pasar a la siguiente ronda. Así que en este partido me quedo con el 1. El siguiente partido es entre Estados Unidos y Guinea, un partido que creo que es bastante desigual. Guinea está prácticamente eliminada, vemos aquí que tiene muy pocas opciones, tiene que ganar a Estados Unidos, golear y esperar que Nueva Zelanda no gane a Francia. Creo que Estados Unidos tiene bastante más potencial que Guinea en este encuentro, creo que debería clasificarse y además depende de ellos mismos, porque al final si Nueva Zelanda consigue un resultado positivo frente a Francia podría dejar fuera a Estados Unidos, así que Estados Unidos tiene que asegurar. Sí que es cierto que es muy complicado pensar que Nueva Zelanda consigue incluso empatar frente a Francia, pero al final si no quieren riesgos deben ir a por la victoria, deben ganar a Guinea, una Guinea que ha sido de los peores equipos del torneo, no ha puntuado todavía, tenía potencial, tiene buen físico, venía a hacer semifinales en la Copa Africana Sub-23, no lo hicieron mal contra Francia con 2 goles anulados por el VAR, también tuvieron otro gol anulado por el VAR frente a Nueva Zelanda, un total de 3 goles anulados por el VAR en 2 partidos. Sí que es cierto que tuvieron un poco de mala suerte en ambos encuentros con esas ediciones arbitrales, pero al final Estados Unidos tiene mucho más potencial, tiene mejores jugadores, tiene la motivación también de ganar para evitar esos problemas en forma de que Nueva Zelanda le pueda quitar ese puesto. Sí que es cierto que cayeron goleados en la primera jornada frente a Francia, pero luego se repusieron bien frente a Nueva Zelanda, con una goleada por 1-4. Tiene bastante potencial, tiene muchos jugadores de la MLS, una liga que está mejorando mucho en los últimos años. Así que creo que con todo esto Estados Unidos es favorita a ganar el partido, a conseguir la victoria y clasificarse como segunda de grupo. El siguiente partido es entre Nueva Zelanda y Francia, de este mismo grupo. Como os decía, me parece muy complicado que Nueva Zelanda pueda conseguir algo frente a Francia. Francia al final, lo vemos aquí en las cuotas nuevamente, en las casas de apuestas, es la principal favorita a ganar el torneo, son los anfitriones, tienen muchísimo potencial, tienen un muy buen equipo. Nueva Zelanda, por otro lado, es uno de los peores equipos del torneo. Sí que es cierto que consiguió esa victoria bastante afortunada frente a Guinea en la primera jornada, como os decía, con ese gol anulado de Guinea por parte del VAR. No obstante, creo que Nueva Zelanda todavía tiene sus opciones de clasificarse, tendrá que arriesgar en este partido, pero creo que al final Francia, incluso sacando un equipo suplente, un equipo alternativo, dejando fuera sus principales estrellas, tiene muchísimo más potencial, muchísima más calidad para ganar a Nueva Zelanda, que como os decía es uno de los peores equipos del torneo, y no creo que tenga mucho que hacer en este partido. Así que creo que este partido es de bastante tendencia, bastante clara a la victoria de Francia, que es el 2. Y el siguiente partido enfrenta a Paraguay contra Mali. Una Paraguay que yo tenía expectativas puestas con ellos en este torneo, porque al final venían de hacer una buena clasificación en los Juegos Latinoamericanos del pasado año, quedando líderes, empatando frente a Argentina en 2 ocasiones y ganando a Brasil, pero aún así creo que han tenido actuaciones bastante pobres en este torneo, en estos Juegos Olímpicos, sobre todo en defensa con 7 goles encajados. En la primera jornada cayeron goleados 5-0 frente a Japón, sí que es cierto que con una tarjeta roja en el minuto 30 más o menos que complicó un poco las cosas, pero al final encajaron 5 goles, y en la siguiente jornada frente a un equipo tan flojo y débil como es Israel, encajaron nada menos que 2 goles. 2 goles que además vinieron de fallos defensivos y Paraguay mostró mucha fragilidad defensiva en ese partido. Lo sacó adelante, es cierto, pero al final mostró mucha fragilidad defensiva que yo creo que les hará caer bastante temprano en estos Juegos Olímpicos si es que clasifican en esta ronda. Luego, por otro lado, Mali es un equipo muy físico, potente de batir, es un equipo que viene de hacer semifinales en la Copa Africana Sub-23, tuvo una derrota injusta frente a Japón en la pasada jornada, fallando un penalti en el último minuto que les habría dado ese empate y les habría mantenido con opciones de clasificarse, o al menos más opciones de las que tienen ahora, que deben ganar, no les vale otra cosa más que la victoria para clasificarse y pasar a la siguiente ronda, pero aún así creo que Mali ha dejado buenas sensaciones, sí que es cierto que no pudo ganar a Israel, pero lo mereció, y sobre todo frente a Japón ese penalti fallado en el último minuto les afectó bastante. No obstante, creo que Mali tiene potencial en este partido para al menos rascar algo, creo que esa fragilidad defensiva de Paraguay les puede pasar factura. Sí que es cierto que el empate le vale a Paraguay y puede especular con ello, así que yo en este partido me quedo con cubrir ese posible empate de Paraguay que les valga y esa posible victoria de Mali, ya que al final creo que tienen potencial, sobre todo por esa mala defensa de Paraguay, para anotar algún gol e incluso ganar el partido. El siguiente partido es entre Israel y Japón. Israel, yo la verdad no tenía ninguna esperanza puesta en ellos en estos Juegos Olímpicos, venían con muy mala preparación, mala plantilla y además un grupo relativamente complicado, mientras que Japón, sí que es cierto que Japón ha pasado algo curioso, que ha tenido bastante suerte en ambos partidos. En el primer encuentro, como os decía en el anterior análisis, frente a Paraguay, vieron como sus rivales recibieron una tarjeta roja bastante temprano, en el minuto 20 largo 30, y en el siguiente partido vieron como sus rivales también fallaban un penalti en el último minuto que les habría hecho perder puntos y les habría dado el empate. No obstante, aquí están como líderes, con 6 goles anotados, 0 encajados, sí que es cierto que además ya están clasificados, pero aún así me parece un equipo que
quizás no en este partido, pero que más temprano que tarde recibirán un poco de dosis de realidad porque al final han tenido actuaciones que han dejado ciertas dudas, que han tenido bastante suerte. No creo que sea este partido, como os decía, porque al final Israel es un equipo muy inferior, así pues creo que Japón debería hacerse con la victoria de forma relativamente cómoda, por ello elegimos el 2, pero como os decía, Japón un equipo a tener en cuenta para las siguientes rondas porque creo que en cuanto se enfrente a un equipo realmente serio y no tenga tanta suerte, puede pasarle factura. El siguiente encuentro lo vemos aquí que es entre el Real Madrid y el Milan, un partido amistoso. Como siempre los amistosos requieren de mucho análisis de plantillas, de alineaciones, de los equipos que viajan al partido. Aún así, creo que también es clave analizar el momento físico de ambos equipos y la preparación. En este caso tiene clara ventaja el Milan, el equipo italiano, a pesar de que en términos de calidad sea claramente inferior al Real Madrid, sí que es cierto que en cuanto a competitividad y ritmo físico creo que están por encima del Real Madrid. ¿Por qué? Lo vemos aquí, ya ha disputado 2 partidos amistosos, uno frente a un equipo muy flojo, pero otro muy competitivo frente a un equipo de la élite como es el Manchester City, que además ganaron por 2-3. Mientras que el Real Madrid solo ha disputado un partido amistoso que fue contra el Albacete, a puerta cerrada, con muchos jugadores del filial. Un partido que tampoco se puede considerar realmente de mucha preparación en cuanto a competitividad. Por lo tanto, creo que el Milan, a pesar de ser inferior en cuanto a calidad, está por encima del Real Madrid en estos momentos en cuanto a forma física y competitividad. Esto es clave en un partido como este que es amistoso, así pues yo me quedo con la victoria del Milan cubriendo ese posible empate porque al final si el Real Madrid saca sus mejores jugadores creo que es superior al Milan, pero aún así creo que como os decía es interesante apostar por la victoria del Milan por estar en mejor preparación física que el Real Madrid. Y así pasamos a los Juegos Olímpicos femeninos, unos Juegos Olímpicos femeninos que requieren un apunte aquí en este caso que es que cuando estoy grabando el vídeo todavía no se ha disputado la segunda jornada de los Juegos Olímpicos femeninos, por lo tanto no sabemos qué nivel de motivación, de preparación tienen los equipos, qué necesitan para clasificarse. Algunos ya vendrán clasificados, otros necesitarán ganar, otros empatar, así que al final es un poco complicado hacer este análisis. Así pues yo os voy a hacer el análisis de los equipos en términos de la calidad y potencial que tienen, de cómo se ven para las casas de apuestas en cuanto a cuotas y favoritismos, pero no en cuanto a resultados y clasificaciones, porque al final, como os decía, dependemos de los resultados de la segunda jornada que a la hora de grabar el vídeo todavía no se ha disputado. Pero bueno, seguramente os ayude a ver un poco el análisis y potencial de ambos equipos, de todos ellos, empezando por ese Japón contra Nigeria. Japón, que es un equipo fuerte, fue dominado por España. Nigeria hizo un buen partido frente a Brasil. Creo que es un partido bastante igualado. En este grupo sí que es cierto que los 3 equipos que no son España, es decir, Brasil, Japón y Nigeria, los veo al mismo nivel. Creo que los 3 pueden competir por esa segunda plaza, incluso por la tercera y clasificarse a la siguiente ronda. No obstante, creo que Japón está ligeramente por encima porque al final tienen un poquitín más de experiencia y un poquitín más de calidad, menos físico que la selección nigeriana, pero creo que Japón es ligeramente favorito. No obstante, creo que es un partido muy igualado, con selecciones que están al mismo nivel, donde hay que cubrir el empate, pero como os decía, ligeramente favorito Japón por tener un poco más de calidad y experiencia, así que me quedo con el 1x. El siguiente encuentro es entre Zambia y Alemania, un partido muy desigual, bastante claro de tendencia a la victoria de Alemania. Zambia es uno de los peores equipos del torneo, por no decir el peor, mientras que Alemania es uno de los mejores equipos del torneo y uno de los favoritos a clasificarse. Alemania viene con muy buenas jugadoras, mucha experiencia, mucha química entre ellas porque al final muchas comparten equipos en la liga alemana, mientras que Zambia es un equipo que apenas tiene jugadoras destacadas, viene de hacer una mala actuación en la primera jornada frente a Estados Unidos, cayendo goleada. Alemania viene de golear a Australia por 3-0 también. Así pues creo que es un partido bastante desigualado, independientemente del equipo que saque Alemania, aunque saque suplentes, creo que es muy superior a Zambia, así que me quedo con la victoria de Alemania en este partido que creo que es bastante clara por la diferencia de nivel entre ambos equipos. Y el siguiente partido es entre Australia y Estados Unidos, una selección australiana que viene a hacer semifinales en el pasado Mundial 2023, es un equipo muy complicado de batir, mientras que Estados Unidos es un equipo que sí que es cierto que es una de las favoritas, pero no creo que sea tan favorita como nos indican las cuotas de las casas de apuestas que desde el principio nos lo ponían al mismo nivel prácticamente que España, Alemania o Francia. No creo que sean tan favoritos porque están en pleno relevo de cambio generacional, han dejado ya fuera las míticas jugadoras veteranas que triunfaron con la selección estadounidense y están empezando a introducir nuevas jugadoras jóvenes con menos experiencia, sí que es cierto que tienen calidad, pero al final tienen mucha menos experiencia. Y como os decía, Australia, un equipo que viene a hacer semifinales en el pasado Mundial Femenino, un equipo potente, difícil de batir, que le puede complicar las cosas a Estados Unidos, un Estados Unidos que es probable que ya llegue clasificada a este partido o con un empate que le sirva para clasificarse. Así que por ello me quedo con la victoria o empate de Australia que le puede complicar las cosas a Estados Unidos, como os decía. El siguiente partido es entre Nueva Zelanda y Francia, un partido muy desigual. Nueva Zelanda es quizás el peor equipo de todo el torneo y Francia es quizás el mejor equipo de todo el torneo junto con España, incluso también Alemania y Estados Unidos.
Así pues, creo que es un partido muy desigual, donde Nueva Zelanda tendrá sus opciones de clasificarse por esa sanción que recibió Canadá, pero aún así, insisto, es un partido muy desigual en cuanto a calidad. Nueva Zelanda es uno de los peores equipos del torneo, Francia uno de los mejores, así que creo que este partido es de tendencia muy clara a la victoria visitante, que es la victoria de Francia, que además son los anfitriones del torneo y vienen con mucha motivación para hacer una buena actuación en el mismo. El siguiente partido es entre Colombia y Canadá, una selección de Colombia que viene de ser peligrosa con Linda Caicedo del Real Madrid, viene a hacer cuartos de final en el pasado Mundial, es un rival bastante peligroso. Y Canadá, que yo creo que era un rival que a priori venía con cierto potencial a este torneo, ha recibido esa sanción, si no lo sabéis os lo comento, es una sanción que le han hecho perder 6 puntos, han sancionado a su entrenadora, y sus asistentes por espionaje con un dron a los entrenamientos de Nueva Zelanda. ¿Esto qué significa? Que les ha afectado claramente a la moral, a la preparación del torneo y a la motivación. ¿Por qué? Porque al final habían ganado el primer partido, pero han visto cómo han perdido 6 puntos por esa decisión federativa de las Olimpiadas, han perdido a su entrenadora, han perdido a sus asistentes, es decir, vienen con un palo muy duro y es muy difícil afrontar con la motivación necesaria este partido con todas estas circunstancias y además sabiendo que tendrán muy complicado clasificarse. Depende de los resultados de la segunda jornada, pueden llegar todavía con opciones, pero al final creo que este palo federativo, estas decisiones, estas sanciones, les van a afectar dentro del vestuario, a la motivación, a la moral. Les van a estar también estar ciertamente confusas, sin entrenador además, así que creo que Canadá está en una situación muy complicada, creo que Colombia tiene una oportunidad de oro para ganar este partido y clasificarse. Además, como os decía, es un equipo bastante potente, viene a hacer buenos torneos a nivel internacional, tiene buenas jugadoras, así que creo que puede hacerse con la victoria en este partido y ganar a Canadá, y por eso elegimos el 1. Y el siguiente partido ya pasamos al pleno, al 15. El último es entre Brasil femenino y España femenino. Una Brasil femenino que, como os decía en el análisis del grupo, la veo al mismo nivel que Japón y Nigeria. En este grupo creo que todos por debajo de España están a un nivel muy similar, Brasil, Japón y Nigeria, y España está muy por encima de todas ellas. No solo de todas ellas, sino de prácticamente todos los equipos del torneo. Porque recordad que España es una de las favoritas a ganar el torneo, vigente campeona del mundo, muchas jugadoras del Barcelona que viene de ser campeón de la Champions League, es decir, es un equipo muy, muy, muy potente, que incluso sacando jugadoras suplentes o haciendo un mix de jugadores entre titulares y reservas en este último partido, que es previsible que lleguen clasificadas, es muy superior a Brasil. No obstante, creo que Brasil tiene potencial para hacer algún gol a España. Creo que es interesante apostar a que Brasil anote un gol. Creo que se quedará más o menos en el margen de entre 0 y un gol, pero sí que es cierto que al final, si España ya viene clasificada, puede tener cierta relajación en este partido, así que puede encajar algún gol. Brasil también llegará motivada de anotar algún gol, incluso conseguir un resultado positivo a una de las mejores selecciones del torneo. Así que creo que con Brasil podemos apostar a que anota un gol los brasileños, mientras que España creo que ganará el partido. Sí que es cierto que tampoco creo que lo hagan goleando, que tampoco creo que jueguen al 200% por ese hecho de que al final es muy probable que lleguen clasificadas, así que me quedo con que España anota 2 goles con un resultado de 1-2 a favor de España. Y nada, chicos, así queda esta quiniela de esta semana, de esta jornada. Os dejo, como siempre, en la descripción del vídeo los pronósticos que hemos elegido para que lo tengáis más a mano. Una jornada bastante complicada, una jornada donde seguramente haya sorpresas, donde hemos cubierto muchos empates, porque al final me parece lo más recomendable e inteligente en estas situaciones donde muchos equipos les vale el empate para clasificarse. Así que nada, nos vemos en próximos vídeos. Recordad suscribiros, dar a like si os ha gustado y mucha suerte con vuestras apuestas.